Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Caía la noche sobre Washington, D.C., las calles bañadas por el resplandor amarillento de las farolas. Dos agentes de patrulla, Connor Black y Ethan Miller, recorrían las avenidas con una mezcla de rutina y arrogancia. Esa noche, vieron un coche parado cerca de un café cerrado. Sin motivo aparente, decidieron acercarse. Dentro, un hombre esperaba tranquilamente, con la mirada fija en el salpicadero. Cuando llamaron a su ventanilla, bajó la cabeza con suavidad, con una sonrisa educada en los labios. «Buenas noches, caballeros, ¿puedo ayudarles?», preguntó. Blake frunció el ceño. Había algo en la compostura del hombre que lo inquietaba. «¿Sabe por qué lo arrestamos?», preguntó con sarcasmo. Pero antes de que el hombre pudiera responder, Miller le quitó las esposas. En cuestión de segundos, Henderson fue esposado. Los policías rieron, con crueldad y desprecio. «Otro que cree poder desafiarnos», murmuró Blake. Pero desconocían una verdad crucial: el hombre que tenían en sus manos no era un ciudadano común. Marcus Henderson, general del ejército estadounidense, estaba acostumbrado a lidiar con crisis mucho más peligrosas que dos policías arrogantes. Le hervía la sangre, no de miedo ni ira, sino de fría determinación. Con voz serena pero firme, dijo: «Acaba de cometer un grave error». Entonces sacó su teléfono e hizo una llamada directa al Pentágono, una llamada que decidiría el destino de los dos policías. Cada palabra resonó como un mazazo: la injusticia tenía un precio, y ese precio se pagaría sin demora. Unas horas después, Blake y Miller fueron suspendidos. Los vídeos de vigilancia y las declaraciones de testigos corroboraron la historia de Henderson. Lo que comenzó como una exhibición de poder y racismo se convirtió en una brutal caída. La reputación de los oficiales quedó destruida, sus carreras arruinadas y su arrogancia expuesta. Henderson, por su parte, continuó su camino con la dignidad que lo caracterizaba. Su mensaje fue claro: el desprecio racial y la arrogancia ciega jamás sobrevivirán ante la justicia y el honor. A la mañana siguiente, Washington, D.C. estaba inquietantemente tranquilo. Las calles parecían respirar tras la tensión del día anterior. Marcus Henderson ya estaba en el Pentágono, discutiendo asuntos con sus asistentes y superiores. Su llamada de la noche anterior había desencadenado una reacción en cadena. La División de Asuntos Internos de la Policía había abierto una investigación y el Departamento de Asuntos Internos ya estaba en el lugar. Mientras tanto, Connor Black y Ethan Miller, aún conmocionados por la conmoción, intentaban comprender la magnitud de su error. Su arrogancia del día anterior había dado paso a un pánico profundo. Las imágenes de las cámaras de vigilancia, que captaban cada gesto, cada palabra, habían circulado por las oficinas superiores. Sus colegas ahora las observaban con una mezcla de sospecha y consternación. En una pequeña oficina del Pentágono, Henderson releyó con calma su informe del incidente. Sabía que el caso atraería la atención de los medios, que algunos intentarían restarle importancia, pero estaba preparado. Su carrera se había cimentado en la disciplina, la serenidad y la integridad. Esta vez, esos valores se usarían para corregir una flagrante injusticia. Mientras tanto, los dos oficiales recibían incesantes llamadas de sus superiores. «¿Dónde estabas exactamente? ¿Qué pasó?». Las preguntas se sucedían, pero cada respuesta parecía hundirlos aún más. Su mundo de poder y control se desmoronaba ante sus ojos. Y en medio de esta tormenta, Marcus Henderson permaneció impasible. Sabía que la justicia no siempre era rápida, pero siempre alcanzaba a quienes la ignoraban. El Pentágono ya había empezado a tomar medidas: suspensión inmediata, una investigación exhaustiva y severas sanciones disciplinarias. A medida que avanzaba la mañana, un sentimiento de venganza silenciosa se apoderó de la mente del general. No había buscado humillar, solo restaurar la verdad. Pero en los pasillos de la policía, la historia ya se estaba convirtiendo en una advertencia: el odio y el racismo tenían un precio, y acababan de pagarlo. Connor Black y Ethan Miller apenas habían dormido. Las imágenes del día anterior,
sus palabras humillantes y las esposas apretándose contra la muñeca de un general, se repetían sin cesar en sus mentes. Pero lo peor no era la vergüenza personal, era la tormenta que se avecinaba. En la comisaría, los teléfonos sonaban sin parar. Llamadas de asuntos internos, de la alcaldía e incluso de periodistas anónimos descontrolaban la situación. Sus compañeros los evitaban, algunos susurrando en los pasillos, otros mostrando un desprecio silencioso. Blake comprendió que cada gesto, cada palabra de la noche anterior, sería escrutada. Mientras tanto, Marcus Henderson libraba su propia batalla. Había decidido no dejar que este asunto terminara con una simple suspensión. En su oficina del Pentágono, redactó una carta oficial detallando el incidente, reafirmando los valores militares y enfatizando la gravedad de la conducta de los dos oficiales. Cada frase tenía peso, cada palabra era un arma legal y moral. Al caer la tarde, los policías fueron citados a su primera audiencia oficial. En una sala fría e impersonal, Blake y Miller se sentaron frente a un comité de investigación. La mirada de los agentes era severa, y cada palabra del acusado parecía implicarlos aún más. Se suponía que debías proteger y servir, dijo uno de los investigadores. En cambio, abusaste de tu poder y humillaste a un oficial superior. ¿Cómo lo justificas? Ninguna mentira ni justificación bastaría. Blake bajó la cabeza, mientras Miller temblaba levemente. La humillación que les habían infligido el día anterior volvía para atormentarlos, amplificada por la marcha de la justicia. Mientras tanto, la noticia del incidente se difundía discretamente por algunos medios de comunicación locales. Las redes sociales estallaban y las peticiones de justicia se multiplicaban. Henderson, por su parte, seguía con calma el desarrollo del caso, consciente de que cada acción que tomaba acercaba a los responsables a su caída. El día se acercaba a su fin, y para Blake y Miller, la realidad era cruda, su arrogancia y racismo habían desencadenado una cadena de acontecimientos que escapaban a su control. El peso de las consecuencias recaía sobre sus hombros, y la sombra del general Henderson se cernía ahora sobre cada decisión que tomaban. Los días siguientes fueron una pesadilla para Connor Blake y Ethan Miller. Su suspensión temporal se convirtió gradualmente en un despido permanente. Cada mañana, mensajes del Departamento y del Pentágono confirmaban el progreso de la investigación. Las pruebas se acumulaban, vídeos, declaraciones de testigos e incluso grabaciones de patrullas internas. No había escapatoria a la realidad. El alcalde, alertado por Henderson, anunció que el asunto se trataría con la máxima severidad. Ningún policía, declaró públicamente, está por encima de la ley. La justicia debe ser imparcial. Los periódicos locales y las redes sociales recogieron la noticia, denunciando el acto racista y el abuso de poder. Los nombres de Blake y Miller circulaban por todas partes, asociados con la humillación y la indignación pública. Mientras tanto, Marcus Henderson no solo observaba el revuelo mediático. Trabajaba en coordinación con los investigadores, proporcionando todos los detalles del incidente y enfatizando la importancia de la disciplina y el honor en todas las fuerzas del orden. No solo buscaba castigo, sino que enviaba un mensaje: la injusticia, en cualquier forma, nunca quedaría impune. Una mañana, Blake y Miller fueron citados para una entrevista final. Los dos hombres, visiblemente nerviosos, entraron en una sala donde los investigadores los esperaban con gruesos expedientes. Sus carreras, antes prometedoras, ahora pendían de un hilo, dependiendo de unas decisiones que escapaban por completo a su control. Tras revisar todas las pruebas, comenzó el investigador, mirándolos fijamente, el departamento ha decidido despedirlo. Sus acciones son incompatibles con los estándares de nuestra institución. La conmoción fue inmediata. Blake intentó protestar, pero todos sus argumentos fracasaron ante la irrefutable documentación y los testimonios. Miller agachó la cabeza, consciente de que su arrogancia y racismo habían provocado una caída irreversible. En ese preciso instante, Henderson observaba la situación desde lejos, no con venganza, sino con la fría satisfacción de quien sabe que se ha hecho justicia. Su intervención había sido precisa y mesurada, pero devastadora para quienes se habían atrevido a abusar de su poder. La historia corrió como la pólvora por las calles de Washington. La lección era clara:
la arrogancia y el racismo jamás prevalecerán contra el honor y la justicia. Para Blakey Miller, la caída había comenzado, y ya no había vuelta atrás. La noticia del despido de Connor Blakey y Ethan Miller se extendió rápidamente por Washington. Las redes sociales estallaron, y los medios locales informaron la noticia con una mezcla de conmoción e indignación. Etiquetas denunciando el racismo y el abuso de poder policial circularon por toda la ciudad, y pronto, la prensa nacional comenzó a cubrir la noticia. Para Henderson, esta exposición mediática no fue ninguna sorpresa. Sabía que la verdad tenía un poder que la autoridad por sí sola no podía garantizar. En su oficina del Pentágono, seguía cada artículo y cada publicación, pero mantenía la calma. Su misión no era presumir, sino garantizar que la justicia no solo se hiciera, sino que también fuera comprendida por todos. Por su parte, Blakey y Miller se habían convertido en marginados. Sus colegas evitaban todo contacto, e incluso sus amigos más cercanos comenzaron a distanciarse. Cada aparición pública se enfrentaba ahora a miradas de desaprobación y comentarios hostiles. Las consecuencias de sus actos eran evidentes en todos los aspectos de sus vidas. La tensión aumentó durante las reuniones con grupos comunitarios y representantes de la ciudad. El alcalde insistió en que este tipo de comportamiento no se toleraría bajo ninguna circunstancia. Henderson fue invitado a testificar, pero optó por hacerlo con moderación y serenidad. Su testimonio, preciso y mesurado, fue transmitido a todos los participantes. Cada palabra subrayó la importancia de la disciplina, el respeto y la responsabilidad. Mientras tanto, Blakey y Miller intentaron, en vano, salvar su reputación. Pero cada intento se vio eclipsado por la evidencia irrefutable de sus errores y por la percepción pública. La ira y la humillación que habían infligido se volvieron exponencialmente contra ellos. Con el paso de los días, la historia se convirtió en un símbolo. Las comunidades locales comenzaron a organizar debates y talleres sobre el racismo en las fuerzas del orden, y el nombre de Marcus Henderson se citó como ejemplo de valentía y determinación para defender la justicia. En la tranquilidad de su oficina, Henderson supo que no era el final. La compañía acababa de enviar un mensaje contundente: la justicia y el honor siempre triunfan sobre la arrogancia y la injusticia. Connor Blakey y Ethan Miller se negaron a rendirse. A pesar de su suspensión y el desprestigio de su reputación, creían que podían cambiar las cosas. Contrataron abogados, prepararon declaraciones públicas y esperaban que la compasión de los medios apaciguara la ira que sentían hacia ellos. Su primera aparición pública fue desastrosa. En una conferencia de prensa improvisada, Blakey intentó restarle importancia al incidente, calificándolo de malentendido y gestos malinterpretados. Miller asintió torpemente, visiblemente nervioso. Pero cada palabra que pronunciaron solo avivó la ira pública. Las cámaras mostraron rostros decepcionados e indignados, y las redes sociales reaccionaron al instante, denunciando su arrogancia y racismo. Mientras tanto, Marcus Henderson monitoreaba la situación con vigilancia estratégica. No se trataba simplemente de dejar que la justicia siguiera su curso, era crucial asegurar que la lección fuera clara y duradera. Redactó una declaración, difundida por el Pentágono, que enfatizaba la importancia de defender los valores fundamentales de las Fuerzas Armadas y la sociedad. Cada frase estaba diseñada para recordar a todos que el abuso de poder tiene consecuencias irreversibles. Al día siguiente, los abogados de Blakey y Miller intentaron una vía legal para impugnar la suspensión y minimizar el impacto mediático. Pero las pruebas eran abrumadoras: vídeos, declaraciones de testigos e informes oficiales se acumulaban en su contra. Incluso sus colegas, que podrían haber testificado a su favor, se negaron a defenderlos. Henderson, sereno y metódico, no intervino directamente, pero su influencia se dejó sentir en el rigor de la investigación y la claridad de las pruebas presentadas. Sabía que la verdadera justicia no residía en la venganza, sino en la rendición de cuentas y la transparencia. Al final de la semana, quedó claro que Blakey y Miller no podrían recuperar su posición ni su reputación. Su intento de redención solo había amplificado el impacto de sus acciones, demostrando a todos que la arrogancia y el racismo tenían un precio inevitable. En su oficina, Henderson consideró las implicaciones más amplias.
El caso ya había desatado un debate nacional sobre el racismo en las fuerzas del orden y la importancia de responsabilizar a las personas por sus acciones. Sabía que el camino hacia un cambio real sería largo, pero esta victoria simbólica era un primer paso crucial. La lección ahora estaba clara: nadie está por encima de la justicia y todo abuso de poder tarde o temprano encuentra su castigo. Las semanas siguientes fueron una lección de humildad y amargura para Connor Blake y Ethan Miller. Sus vidas, antes definidas por la arrogancia y el poder, se reducían ahora a rutinas silenciosas y solitarias. Llamadas a antiguos puestos, intentos de contacto amistoso, todo se había agotado. Dondequiera que iban, su nombre evocaba escándalo y humillación. Para el público, el caso se había convertido en un símbolo de justicia inquebrantable. Las comunidades locales organizaron conferencias, talleres y debates sobre la reforma de las prácticas policiales y el racismo institucional. Henderson, discreto pero atento, participó entre bastidores, ofreciendo consejos y testimonios sobre la importancia del respeto y la rendición de cuentas. Su prestigio e integridad inspiraron a una nueva generación de policías y ciudadanos a exigir una conducta ética. En su oficina del Pentágono, Henderson recibía regularmente informes sobre la implementación de nuevos programas de capacitación y políticas diseñadas para prevenir futuros abusos. No buscaba la gloria, sino una transformación real. El incidente había servido como catalizador de cambios concretos: una supervisión más estricta, una mayor concienciación y un recordatorio constante de que la autoridad sin rendición de cuentas no tiene cabida en una sociedad justa. Blake y Miller, por su parte, se habían convertido en advertencias vivientes. Cada interacción social, cada mención de sus nombres en los medios, les recordaba el fracaso de su arrogancia. Habían aprendido, demasiado tarde, que el abuso de poder y el racismo dejan cicatrices duraderas, no solo en las víctimas, sino también en quienes se atreven a perpetrarlos. Para Henderson, la calma había regresado. Continuó con sus deberes, guiado por el sentido del deber y el honor. Pero esta victoria silenciosa transmitía un mensaje universal: la justicia, cuando se ejerce con discernimiento e integridad, puede destruir la injusticia y corregir los errores, incluso ante la arrogancia más flagrante. Las lecciones de este caso se extendieron mucho más allá de Washington D.C., inspirando debates y reformas en otras ciudades y recordando a todos que la dignidad y el respeto nunca son opcionales, especialmente para quienes están en el poder. Connor Blake y Ethan Miller vivían ahora en una realidad que los aplastaba. Cada mañana, se enfrentaban al eco de sus errores, comentarios en redes sociales, miradas de desaprobación en la calle y una total falta de apoyo profesional. Su mundo, cimentado sobre la autoridad y la arrogancia, se había derrumbado como un castillo de naipes. Psicológicamente, la caída fue profunda. Blake desarrolló una ansiedad constante, incluso temiendo salir de casa, mientras que Miller se sumió en una rabia silenciosa, alimentada por la humillación pública y la impotencia. Habían subestimado el poder de la verdad y el impacto de sus actos. La humillación que habían infligido a Henderson ahora regresaba, amplificada por la justicia y la memoria colectiva. Mientras tanto, Marcus Henderson continuó su trabajo con calma y determinación. Pero ya no se limitaba a defender la justicia, se convirtió en mentor de jóvenes oficiales y asesor en reforma policial. A través de conferencias, reuniones y programas de divulgación, compartió su experiencia y enseñó la importancia de la ética, el respeto y la responsabilidad. Henderson sabía que la justicia no se limitaba al castigo. Se trataba de educación, prevención y transformación. Los aspirantes a policía escuchaban atentamente sus historias de disciplina y valentía, comprendiendo que el poder conllevaba inmensas responsabilidades y que su abuso podía destruir carreras y vidas. Blake y Miller, a pesar de sus esfuerzos por reconstruir sus vidas, se habían convertido en un ejemplo vivo de lo que la sociedad rechaza: la arrogancia y el racismo. Cada mención de sus nombres recordaba a todos que el privilegio sin responsabilidad es peligroso y destructivo. Para Henderson, esta situación reforzó su convicción: la verdadera fuerza no reside en la intimidación ni el miedo, sino en la dignidad, la justicia y la integridad. Su influencia se extendía ahora más allá del Pentágono, impactando vidas y forjando el futuro de quienes tenían el poder de servir y proteger. El mensaje fue claro: la justicia, combinada con la moralidad y el coraje, podía cambiar vidas e inspirar cambios duraderos.
Agotados por semanas de vergüenza y condena pública, Connor Blake y Ethan Miller decidieron intentar una última defensa. Con la ayuda de sus abogados, prepararon una serie de declaraciones para los medios de comunicación y los tribunales, con la esperanza de revertir su caída. Se basaron en la compasión, minimizando sus acciones y la confusión pública sobre la magnitud del asunto. La conferencia de prensa fue tensa. Blake habló, con voz temblorosa que delataba su nerviosismo. Habló de un malentendido, una mala interpretación de los hechos y acciones mal juzgadas. Miller intentó fundamentar sus afirmaciones, pero su incomodidad era palpable. Los periodistas, implacables, hicieron preguntas directas, mostrando los vídeos y las declaraciones de los testigos. Cada frase pronunciada por los dos oficiales parecía tener consecuencias negativas. Mientras tanto, Marcus Henderson seguía de cerca los acontecimientos. No debía intervenir directamente, pero sabía que el momento era crucial para recordar la lección al público y a los responsables de la investigación. Envió un comunicado oficial al Pentágono y a los medios de comunicación, reafirmando los hechos y la gravedad de las acciones de Blake y Miller. Cada palabra reforzaba la transparencia e integridad de la investigación. Las redes sociales reaccionaron al instante. Los intentos de manipular la imagen de los policías fracasaron por completo. Los internautas, testigos de la verdad a través de vídeos y testimonios presenciales, expresaron su indignación unánime. Las etiquetas que denunciaban la arrogancia y el racismo se viralizaron, y los reclamos de sanciones irrevocables fueron unánimes. Blake y Miller se dieron cuenta entonces de que todos sus intentos por evitar las consecuencias eran inútiles. Su última esperanza se había desmoronado. El mundo entero parecía confirmar lo que el Pentágono ya había decidido: sus carreras habían terminado y sus reputaciones estaban irremediablemente manchadas. En la tranquilidad de su oficina, Henderson observó esta derrota final con silenciosa satisfacción. No se trataba de venganza personal, sino de restaurar la justicia. Su función no era simplemente castigar, sino demostrar que la ética y el honor siempre triunfan sobre la arrogancia y la injusticia. El caso se convirtió en un ejemplo emblemático de responsabilidad y moralidad pública. La verdad siempre triunfa al final y los abusos de poder nunca quedan impunes. Tras su derrota pública final, Connor Blake y Ethan Miller tuvieron que afrontar la realidad de sus vidas destrozadas. Las ofertas de trabajo desaparecieron, sus antiguos compañeros los evitaron y cada intento de reintegración social se topó con un muro de incomprensión y desconfianza. Su arrogancia pasada había dejado profundas cicatrices, y el peso de sus acciones se hacía cada vez más insoportable. Blake se sumió en una profunda introspección. Empezó a comprender, demasiado tarde, que el poder sin responsabilidad solo conduce a la ruina. Cada recuerdo del incidente con Henderson lo perseguía: la calma implacable del general, la dignidad con la que había aclarado las cosas y la inexorable destrucción de sus carreras. Miller, por su parte, estaba consumido por una rabia silenciosa, pero esto solo sirvió para profundizar su aislamiento. Mientras tanto, Marcus Henderson continuó su camino con determinación y humildad. El caso había enriquecido su reputación, no solo como un general respetado, sino también como un símbolo moral y ético. Fue invitado a dar conferencias, asesorar sobre programas de capacitación para las fuerzas del orden y participar en iniciativas para concienciar sobre el racismo y el abuso de poder. Su voz se convirtió en una voz a favor de la justicia, pero también en una inspiración para quienes tenían el poder de marcar la diferencia. El impacto del incidente en la sociedad comenzaba a sentirse. Se iniciaron reformas en el departamento de policía, se implementaron programas de capacitación para fortalecer la ética profesional y se intensificaron los debates sobre la responsabilidad individual en las comunidades locales. La historia de Blake y Miller se convirtió en un claro ejemplo de las consecuencias de ignorar la justicia y el respeto. Para Henderson, la victoria no residió en la humillación de los dos policías, sino en la transformación que ésta desencadenó. El respeto, la dignidad y la integridad prevalecieron sobre la arrogancia y la injusticia, y un mensaje claro resonó por toda la ciudad: las acciones tienen consecuencias y la justicia siempre prevalece al final. La historia estaba llegando a su fin, pero sus lecciones quedarían grabadas en la memoria durante mucho tiempo. El honor, el coraje y la responsabilidad son las verdaderas medidas del poder, mientras que la arrogancia y el racismo solo conducen a la caída.
Había pasado tiempo desde el incidente que conmocionó a Washington DC. Connor Blakey y Ethan Miller vivían ahora a la sombra de su antigua arrogancia. No tenían ningún puesto en la policía, y todos sus intentos de reinserción social fracasaban ante el recuerdo de sus actos. La vergüenza los perseguía a todas partes, y habían aprendido, a las duras penas, que el poder sin responsabilidad conduce inevitablemente a la ruina. Para Marcus Henderson, la vida continuó por un camino más elevado, no por vanidad, sino por deber. Su intervención no solo puso fin a los abusos de poder, sino que también inspiró reformas duraderas. Se establecieron programas de capacitación sobre ética y respeto a los derechos civiles en varios departamentos de policía, y su reputación como símbolo de justicia y dignidad se extendió más allá de la ciudad, alcanzando a toda la nación. En una ceremonia que reconoció sus acciones y su compromiso con la justicia, Henderson pronunció un discurso simple pero poderoso. La autoridad sin integridad es peligrosa. La arrogancia sin conciencia conduce a la caída. Pero la justicia, la verdad y el respeto lo trascienden todo y son los cimientos de una sociedad que aspira a la equidad. Que esta historia nos recuerde que cada una de nuestras acciones tiene consecuencias, y que la dignidad y la valentía son las verdaderas señales de la fortaleza. Blakey y Miller, ahora olvidados en los pasillos de la policía, sirvieron como una advertencia constante: el desprecio, la discriminación y el abuso de poder no pueden prevalecer contra la justicia y el honor. La opinión pública había aprendido la lección, y su caída se convirtió en un punto de inflexión en los debates sobre ética profesional y responsabilidad. Para Henderson, lo importante no era la gloria, sino el impacto duradero de sus acciones. Su carrera, reputación e influencia eran ahora sinónimo de justicia y moralidad, y sabía que, a través de esta experiencia, había ayudado a sentar un precedente: la verdad y la rendición de cuentas siempre prevalecen, y nadie está por encima de la justicia. La historia terminó allí, no con venganza, sino con una lección atemporal: el respeto, la disciplina y la integridad son las verdaderas fuerzas que dan forma al mundo, mientras que la arrogancia y la injusticia se desmoronan tarde o temprano.